El sur de Pensilvania está lleno de infinidad de localidades y regiones dedicadas casi totalmente a la ganadería y la agricultura. El condado de York, en Pensilvania, limita con Maryland y su historia se remonta a incluso antes de la Guerra Civil. Participó en cierta medida en la batalla de Gettysburg. Los crímenes violentos son muy poco comunes en la zona. Por eso, una tarde de marzo de 2010, una operadora de emergencias recibió una llamada sin respuesta y supuso que era una llamada accidental. Emergencias del condado de York, operadora 65. Diga. Diga. El 99% de las llamadas acaban en nada. Pueden ser niños gastando bromas y cosas así. Por eso no llamó la atención. La operadora del condado de York colgó, llamó al número y la línea seguía ocupada. Por tanto, no habían colgado aún. Llamaban desde un teléfono fijo, de la vivienda de una mujer de 55 años llamada Mónica Smeyer. Un coche patrulla acudió a la casa, que se encontraba en una zona muy remota. La casa de Mónica estaba en la cima de una colina. El único acceso a la vivienda era por una serpenteante calzada. Los policías llegaron, anunciaron su presencia, pero no obtuvieron respuesta. La razón se hizo evidente en cuanto entraron al domicilio. Yo fui el segundo en entrar. Vi el cuerpo en el suelo del salón y evidentemente estaba muerta. Tenía un disparo en la cabeza, pero no estábamos totalmente seguros de qué había podido ocurrir. La víctima fue identificada como Mónica Smeyer. También en el suelo, al lado del cuerpo, había un casquillo del 32. La marca Speer era claramente visible. Al principio no vieron signos de forcejeo en la casa. El suicidio fue lo que nos pareció más probable al principio. Era posible que se hubiera suicidado. Eso fue lo primero que pensamos. Pero un rápido registro de la escena puso fin a esa teoría. No había ningún arma en la vivienda. La cara de Mónica estaba ensangrentada y magullada, lo que indicaba que le habían golpeado en la cabeza. Un rastro de sangre en el suelo acababa en su cuerpo. Tenía sangre en el interior de los muslos. Era un patrón consistente con un derrame decreciente hacia la cara interna de los muslos. Y también tenía sangre en las plantas de los pies, en los calcetines. Por tanto, en algún momento había tenido que estar sentada sangrando y desplazarse hacia el teléfono, donde finalmente la mataron. De hecho, parecía que lo último que había hecho Mónica era llamar a emergencias, lo cual proporcionaba una pista clave. La llamada a emergencias de repente era muy importante, porque tenían la hora a la que se había realizado, a las 2:52. ¿Por qué les ayudaba eso? Porque podían determinar la hora de la muerte. La policía estaba perpleja. No había ningún móvil aparente para este homicidio. Su bolso estaba en la vivienda. Había otros muchos objetos personales como cámaras, teléfonos móviles, televisores y reproductores de vídeos. Y lo que era aún más extraño, había bastantes sobres blancos por toda la habitación. Y estaban llenos de dinero. Mónica tenía un método muy curioso de gestionar el dinero y pagar las facturas. No confiaba en los bancos, así que tenía todo su dinero en casa para cuando lo necesitara. Si el homicida dejó miles de dólares tras de sí, el asesinato podía ser la única motivación. Pero ¿quién quería matar a Mónica Smeyer? No tardaron mucho en encontrar a un sospechoso. La experiencia ha demostrado que si alguien te mata es porque te conoce, y suele ser alguien muy cercano a ti. Crímenes imperfectos. Mónica Smeyer había conocido a su marido en la Facultad de Medicina a finales de los años 70. Cuando se casaron, ella dejó la medicina para dedicarse a cuidar de las dos hijas del matrimonio. John Smeyer tenía un próspero consultorio oftalmológico y la vida, al menos durante un tiempo, les fue bien. Según Mónica, John empezó a serle infiel, y aunque ella lo sabía, como era católica, no quería divorciarse, y siguió con él varios años. Mónica terminó accediendo a divorciarse, al menos, sobre el papel. Para Mónica, a pesar de lo que dijeran los papeles del divorcio, seguían casados hasta que la muerte los separase.
Cuando la policía notificó a John Smeyer la muerte de su exmujer por herida de bala, su reacción les pareció extraña. Parecía que estaba actuando. No era una reacción natural. Lloraba y nos miraba, y lloraba y nos volvía a mirar. Y sin lágrimas. Lloraba y hablaba, y después volvía a llorar, y después hablaba pero sin derramar una sola lágrima. Smeyer enseguida reconoció que él y Mónica tenían problemas. Según John, él quería seguir con su vida, pero Mónica quería seguir formando parte de ella. Se sentía muy frustrado con el divorcio, con cómo iban las cosas. Se había dilatado mucho porque hacía un par de años que se habían separado. Y Smeyer solía quejarse al respecto. Según sus amigos, lo más indignante para él no era tener que pagar la pensión alimenticia, sino cómo quería que la pagara Mónica. No se fiaba de los bancos, así que John tenía que pagar a Mónica en metálico todos los meses. Ella distribuía el dinero para pagar las diferentes facturas. Después volvía a ver a John, le devolvía el dinero y él extendía cheques para pagar los suministros o para otros pagos. Aunque lo intentó, Smeyer no podía liberarse de su exmujer, pero insistía en que no tenía nada que ver con su muerte. Los agentes sabían, prácticamente desde el principio, cuándo se había producido el homicidio y Smeyer decía que tenía coartada. Estaba en un restaurante con un grupo de amigos que se hacían llamar la Sociedad de las Bermudas Naranjas. La Sociedad de las Bermudas Naranjas era un grupo de hombres de mediana edad que se reunían una vez a la semana en un restaurante de la zona. Y hablaban de política, dinero, inversiones y demás, y eran todos hombres acomodados. La tarde del homicidio de Mónica, casi todos los miembros del grupo se reunieron y confirmaron que John Smeyer estuvo allí. A primera vista, parecía que tenía coartada, pero podía haber encontrado a alguien para que la matara por él. Parecía haber cierta animosidad y podía ganar bastante con la muerte de su ex. Los investigadores tuvieron que trabajar con las pocas pruebas que tenían. La autopsia reveló que Mónica murió de un disparo a corta distancia en la cabeza. Una bala de calibre 32, consistente con el casquillo encontrado en el lugar de los hechos, que se había recuperado y había sido analizado. Las características generales del estriado indicaban que una pistola Colt, Dixon o Kel-Tec podía haber disparado ese casquillo en particular. Aunque la bala estaba dañada, tenía suficientes marcas para vincularla al arma homicida, pero tenían que encontrarla. Si hay pistola y si hay cañón, podemos hacer disparos de prueba y compararlos con el arma en cuestión. Había posibles testigos del homicidio. Aunque la casa de Mónica estaba apartada de la carretera, un vecino había visto a un hombre caminando hacia la vivienda poco antes de que hicieran la llamada a emergencias. Unos 20 minutos después, volvieron a ver al hombre alejándose de la casa de Mónica. Vio a ese hombre acercarse a la casa como si tuviera que hacer algo allí. Llevaba una especie de sobre blanco en la mano derecha. E inmediatamente pensamos, vaya, lleva un sobre blanco y hemos visto sobres blancos, porque la escena del crimen estaba llena de sobres blancos. La descripción era la de un hombre blanco, de aproximadamente 1,80 de altura y complexión media. Un segundo testigo afirmaba haber visto a un hombre de la misma descripción alejándose de la casa de Mónica y que se había marchado en una furgoneta plateada. No era un monovolumen, no era una camioneta, sino una furgoneta de trabajo, y estaba aparcada en sentido sur. Con las descripciones de los testigos, los agentes tenían que identificar al hombre. No se sabía con certeza si había tenido algo que ver con el homicidio, o si tenía algún tipo de relación con el exmarido de Mónica. Teníamos como 15 opciones de lo que podía haber pasado, pero teníamos que decantarnos por una y demostrar que era esa. Esa era nuestra labor. Crímenes imperfectos. El principal sospechoso del asesinato de Mónica Smeyer era un hombre que había sido visto cerca de su casa el día del homicidio. Los investigadores se centraron en el vehículo que conducía, una furgoneta plateada grande. El testigo que vio la furgoneta no anotó la matrícula y no dio tampoco la marca del vehículo.
No teníamos ninguna característica especial y teníamos como 50 furgonetas plateadas. Teníamos muchas así, pero no sabíamos si entre ellas estaba la que buscábamos. Buscaron en todas las localidades cercanas. La policía esperaba que alguna persona o alguna cámara hubiera visto el vehículo. Hay cámaras por todos lados, en los bancos, en las tiendas, en los cajeros automáticos. Hoy en día hay cámaras por todas partes, así que solemos revisar todas las imágenes de seguridad. Un banco de una localidad a unos 5 kilómetros de la casa de Mónica tenía unas imágenes de una furgoneta plateada yendo en dirección a la vivienda unos 15 minutos antes de que se produjera el crimen. Se veía la misma furgoneta 2 veces en ese vídeo, primero antes de la hora de la muerte y luego después de la hora de la muerte, y la dirección de ida y venida de la vivienda se correspondía. Pero las imágenes eran borrosas y los intentos de mejorarlas fueron infructuosos. Fue imposible conseguir el número de matrícula ni nada, porque la cámara estaba diseñada para grabar a la gente entrando y saliendo del banco, no para grabar el fondo. Lo que volvía a poner la investigación en la casilla de salida. Como Mónica no tenía pareja, no había novios ni exnovios que buscar. Y la posibilidad de que fuera un homicidio casual se descartó de inmediato. No podían haber pasado por allí por casualidad. Tenían que saber que la casa estaba allí. Teníamos que encontrar alguna conexión con Mónica, pero no la encontrábamos. En busca de algún detalle que se les hubiera podido pasar, el inspector Doug Denmangon revisó sus notas y encontró algo interesante en las entrevistas que hizo a los amigos del exmarido de Mónica, los miembros de la Sociedad de las Bermudas Naranjas. La tarde del crimen, se había unido al grupo una joven llamada Sarah, que era la prometida de uno de los miembros. Y al repasar mis notas vi la entrevista con Sarah. Y leyéndola, vi el nombre de Tim Jacoby en la parte de arriba de la página. Tim Jacoby era el único miembro de la Sociedad de las Bermudas Naranjas que no estuvo presente ese día. Y pensé, madre mía, no hemos investigado a este hombre. Así que miré su foto en el sistema y volví a pensar, madre mía, su altura encajaba, su descripción encajaba, todo encajaba. Jacoby era un hombre de 37 años. Tenía un buen trabajo de ingeniero y no parecía a primera vista un despiadado asesino. Pero indagué un poco más y, curiosamente, tenía antecedentes por un robo a mano armada. Supimos que había sido detenido por robo. Estuvo implicado en el robo de una joyería. Intentó huir y dejó las joyas robadas tras de sí. Jacoby no apeló y, como no tenía antecedentes penales, se libró de la cárcel. Los registros indicaban que tenía una pistola semiautomática Kel-Tec del 32. Empezaron a sonar las alarmas porque estaban buscando una pistola del 32, por el casquillo que habían encontrado en la escena del crimen. Aunque Jacoby no conocía a Mónica y nunca se habían visto, la policía sabía que había oído hablar de ella a John Schmeyer en la Sociedad de las Bermudas Naranjas. Se lo llevé a todos los investigadores y les dije, lo tenemos, Tim conoce a John. Así que pudo haber conspiración y que John pagara a Tim para matar a Mónica. Y con eso pisamos el acelerador y seguimos trabajando. Crímenes imperfectos. Tras semanas de frustración, la policía por fin tenía un posible sospechoso del asesinato de Mónica Schmeyer. Tim Jacoby encajaba con la descripción proporcionada por los testigos, sabía dónde vivía Mónica, y los registros de su empresa indicaban que había conducido la furgoneta de su trabajo, una furgoneta grande plateada, tal y como había visto un testigo el día del crimen. La misma marca, el mismo modelo, el mismo año, el mismo color. Si analizas todo de manera circunstancial, es la misma furgoneta que se ve en el vídeo yendo en dirección a la casa de Mónica a las 2:38 y volviendo a las 2:59. Se emitió una orden de registro de la casa de Jacoby. A su prometida Sarah, que vivía con él, no le sentó nada bien. Literalmente se puso a vomitar. Cuando estaba hablando con ella, se alteró tanto que empezó a hiperventilar y a vomitar en un cubo de basura. Los agentes de policía no encontraron ninguna pistola del 32, pero sí un cañón de pistola Kel-Tec del 32. El resto del arma no apareció por ningún sitio. Pero el cañón de la pistola era consistente con el del arma homicida.
Pero había un problema. Alguien había arañado el interior del cañón. Un intento aparente de eliminar una prueba. Era posible que las marcas fueran de una herramienta de superficie dura que alguien pudo usar para rayar o eliminar las estrías y surcos helicoidales del cañón. Se hicieron pruebas de disparos con el cañón dañado, pero los arañazos parecían haber funcionado. Impidieron que coincidiera con la bala recuperada en la autopsia de Mónica. Las balas no tenían suficientes marcas microscópicas para poder identificarlas correctamente. La policía averiguó que Jacoby iba a menudo a la granja de sus padres a hacer prácticas de tiro. Varios equipos de analistas forenses se dieron cita en la finca. Encontramos la caja de la pistola Kel-Tec, encontramos el ticket de compra de la pistola y encontramos munición para la Kel-Tec del 32. Pero seguían sin encontrar la pistola. Aunque en la zona donde Jacoby hacía sus prácticas de tiro, se encontraron 4 casquillos de una pistola también del 32. Era difícil saber desde cuándo estaban allí los casquillos. Una vez estuvieron limpios los cartuchos, se pudo ver que el fabricante era Speer. Eran del calibre 32, igual que el casquillo encontrado en la escena del crimen. De la misma manera que las balas se distinguen por el arma que las dispara, los casquillos también retienen marcas que son exclusivas de cada pistola. Compararon las marcas microscópicas de la base de los casquillos que se encontraron en el salón de Mónica y coincidían. Se llegó a la conclusión de que todos los casquillos se habían disparado con la misma pistola. Eso relacionaba de forma concluyente a Tim Jacoby, o al menos los casquillos de la finca de sus padres con la bala mortal. Fue detenido y acusado de homicidio en primer grado. Pero quedaba una pregunta. ¿Por qué iba a matar a alguien que no conocía? A primera vista, Tim no tenía ninguna razón para matar a Mónica, a no ser que John le contratara para ello. La policía analizó exhaustivamente los historiales financieros de John Smeyer en busca de algún tipo de pago a Jacoby, pero no encontraron nada. No pudimos establecer ningún tipo de conexión entre John, Sarah y Tim. Así que llegamos a un punto en que dijimos, tenemos que descartar a John. La policía creía que la intención de Tim Jacoby no era asesinar a Mónica, sino robarle. Sabía que tenía miles de dólares en metálico en su casa. Su amigo John Smeyer siempre se quejaba de ello. Creo que le escuchaba y sabía lo del dinero, y lo de los sobres también. Según los investigadores, Jacoby fue a la casa ese día en su furgoneta de trabajo plateada. Aparcó en la entrada de la vivienda, entró y apuntó con una pistola a Mónica mientras intentaba recoger los sobres llenos de dinero. Pero Mónica se resistió o intentó escapar. Jacoby la golpeó en la cara y la tiró al suelo. Mientras buscaba más sobres, Mónica debió arrastrarse hasta el teléfono y llamó a emergencias. Jacoby se acercó a ella y le disparó en la cabeza. Se llevó varios sobres llenos de dinero y volvió a su furgoneta, momento en que fue visto por los vecinos de Mónica. Se deshizo del arma, pero los casquillos que dejó tras de sí en la finca de sus padres coincidían con el casquillo que se encontró al lado del cuerpo de Mónica. En octubre de 2014, Tim Jacoby fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a muerte. En gran medida, gracias a las marcas en los casquillos que, al parecer, ni siquiera sabía que tenían. Jacoby sigue en el corredor de la muerte. Este caso fue todo un misterio, y en mis 28 años como policía no he visto ningún caso igual. Trabajamos mucho y durante mucho tiempo para resolverlo. Fue un gran reto para nuestra pequeña jefatura, y afortunadamente pudimos resolverlo. Al principio era un rompecabezas de 1000 piezas y no encajaba ni una. Y las pruebas forenses nos ayudaron a encajar las piezas de los bordes y las del medio, y así pudimos hacer el rompecabezas completo. Y cuando los miembros del jurado miraron las piezas del puzzle, no vieron piezas de un puzzle, vieron la foto completa de la caja.